Vamos a meternos de lleno en la historia de una artista, una que convirtió el trauma en un triunfo absoluto, alguien que con los pinceles en la mano se abrió camino en un mundo que no estaba hecho para ella. Hablamos, como no, de Artemisia Gentileschi, una de las figuras más potentes, más fascinantes de todo el barroco. Y para empezar, vamos directos al grano. Mirad esta imagen. ¿Es posible que estemos ante el cuadro más feroz, más visceral de todo el barroco? Pues muchísima gente piensa que sí. Y es que la historia que hay detrás es, creedme, tan brutal como lo que se ve en el lienzo. Pero bueno, para poder entender de verdad su arte, primero tenemos que saber quién era ella, ¿no? ¿Quién fue Artemisia? Porque hablamos de una artista con un talento descomunal que increíblemente la historia del arte intentó, bueno, digamos que la metió en un cajón durante siglos. A ver, Artemisia llevaba el arte en las venas, literalmente. Nació en Roma, y su padre era nada menos que Horacio Gentileschi, un pintorazo y seguidor del gran Caravaggio. Así que claro, ella creció en su taller, y desde muy cría ya se veía que tenía algo especial, un talento que de hecho dejaba en la sombra al de sus propios hermanos. Se hizo una maestra total del claroscuro, ¿sabéis? Esa técnica de luces y sombras superdramáticas que era lo más rompedor del momento. Pero, y aquí la historia da un giro muy oscuro. Para entender la fuerza, la intensidad de su pintura, es que no nos queda otra que hablar de un episodio terrible, un suceso que le partió la vida en dos, y que para muchos lo cambió absolutamente todo en su arte. Vamos a los hechos. Mayo de 1611. Artemisia tiene 18 años. Agostino Tassi, un pintor que trabajaba con su padre y que se suponía que era su tutor, la viola. Su padre, Horacio, lo denuncia. Y ahí empieza un calvario de 7 meses. Un juicio público, agotador y humillante. ¿El resultado? Tassi es declarado culpable, sí, pero su condena es ridícula. Apenas 1 año de cárcel. Una injusticia tremenda que, claro, la marcaría para siempre. Y esto que leemos son sus propias palabras, sacadas directamente de su testimonio en el juicio. Ojo, porque no son las palabras de alguien que se rinde, es el relato de una pelea, una lucha brutal. Su declaración es tan cruda, tan detallada, que deja clarísima una cosa. Ella se defendió con uñas y dientes desde el minuto 1. Pero si eso ya era horrible, lo que viene ahora es casi de no creérselo. El tribunal, para verificar su testimonio, ¿qué hizo? ¿Investigar al acusado? No. Torturar a la víctima, a ella. Artemisia tuvo que pasar por un dolor físico espantoso para que se dignaran a creer su palabra. Es una crueldad que te deja sin aliento. El instrumento de tortura se llamaba sibille, y era básicamente un sistema de cuerdas que le apretaban los dedos, cada vez más fuerte. Es que, si lo pensamos, para cualquier persona es una salvajada, pero para una pintora eso no es solo tortura, es atacar directamente sus manos, sus herramientas de trabajo. Era poner en jaque su vida entera, su futuro, todo. Así que la pregunta cae por su propio peso, ¿verdad? Después de sobrevivir a todo eso, la agresión, la vergüenza pública, la tortura, ¿cómo sigues adelante? Y sobre todo, ¿qué pintas después de algo así? ¿Qué puede salir de tantísimo dolor? Pues bien, para muchos historiadores la respuesta a esa pregunta está aquí mismo, en el lienzo. De hecho, está en esta obra, probablemente su cuadro más famoso, más icónico, Judith decapitando a Holofernes. Y la interpretación aquí es potentísima. Muchos lo ven clarísimo, esto es una catarsis. Es ella cogiendo todo ese dolor, toda esa rabia y transformándolo en una demostración de poder brutal. Es su venganza, sí, pero una venganza que no se sirve con una espada, sino con pintura. Y aquí viene lo más interesante. Para entender la genialidad de Artemisia hay que comparar su obra con la de su gran referente, Caravaggio. Él también pintó esta misma escena, pero mirad la diferencia, es que es un abismo. La Judith de Caravaggio parece casi asqueada, como si no quisiera estar ahí, se mantiene a distancia. Pero la de Artemisia, la de Artemisia es pura fuerza, pura determinación, no es un acto delicado, es un trabajo físico. Ella y su sirvienta están metidas en faena, con los músculos tensos, concentradas. Es la diferencia entre un asesinato que parece de teatro y una ejecución real, cruda, contada desde la perspectiva de alguien que sabe lo que cuesta doblegar a un hombre por la fuerza. Ahora, cuidado, sería muy fácil quedarse solo con la idea de la venganza, pero eso sería simplificarlo demasiado, porque sí, la herida está ahí y es profunda, pero su carrera fue muchísimo más que una simple reacción a un trauma. Artemisia era una profesional como la copa de un pino. Y es que vamos a ver los datos. Fue la primera mujer admitida en la prestigiosa Academia de Diseño de Florencia. La primera. Eso en aquella época era como tirar abajo un muro de hormigón. Trabajó para gente superpoderosa como los Medici o el rey Carlos I de Inglaterra.
Y esta gente no la llamaba por pena, la llamaba porque era una fuera de serie. Es más, se carteaba con Galileo Galilei, con Galileo, y no como una simple admiradora, sino de tú a tú, como una igual. Artemisia no era solo una víctima que pintaba, era una gigante, una profesional respetada y cotizadísima. Y su carrera al final es la prueba de todo esto. Se atrevió a pintar lo que se suponía que solo podían pintar los hombres: grandes escenas históricas, temas bíblicos, los formatos más prestigiosos, y lo hizo con una potencia y una maestría que no solo estaba a la altura de sus colegas masculinos, sino que muchas veces los superaba. Parece increíble, ¿verdad? Después de una carrera así, de tanto éxito, pues tras su muerte, Artemisia desapareció. Su nombre y su obra cayeron en el olvido. Y no por unos años, no, durante casi 3 siglos. Sí, como lo oís. Murió hacia 1656 y durante los siglos siguientes su legado se fue borrando. De hecho, muchos de sus cuadros se empezaron a atribuir a su padre o a otros pintores. Tuvo que llegar 1916 para que un historiador, Roberto Longhi, empezara a tirar del hilo y a decir: oigan, que aquí hay una pintora increíble que hemos olvidado. Pero su gran redescubrimiento llegó en los años 70, con el movimiento feminista, que la rescató del olvido y la convirtió, con toda la razón del mundo, en lo que es hoy, un verdadero ícono de genio y resiliencia. Y creo que no hay mejor forma de resumir su espíritu que con esta frase que se le atribuye a ella: mi ilustre señoría, le mostraré lo que una mujer puede hacer. Es que es perfecta. No pide permiso, no pide disculpas, afirma. Es toda una declaración de intenciones, y vaya si la cumplió. Y con esto llegamos al final, pero dejamos una pregunta en el aire. ¿Se puede entender de verdad el arte de Artemisia sin conocer su vida? ¿O es precisamente esa mezcla brutal de vida y obra lo que hace que sus cuadros tengan una fuerza que nos sigue atrapando siglos después? ¿La respuesta? Bueno, quizás la respuesta no está en los libros, sino en seguir mirando sus lienzos y dejar que nos hablen.